Buenas tardes. Soy el alumno Carlos Ariel Farjat Sánchez, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy vamos a hablar de los 4 aspectos del derecho internacional público. Con esto vamos a dar por concluido el proyecto final en su parte 1, en donde mi docente es el licenciado José Adalberto Yam Och. El derecho internacional público se divide en 4 partes. La primera, aspectos generales del derecho internacional. La segunda, la soberanía y el derecho internacional público. La tercera es la responsabilidad internacional de los estados. Y la cuarta son los sujetos del derecho internacional público. Primera parte, aspectos generales del derecho internacional público. El derecho internacional público es la rama del derecho que regula las relaciones entre los estados, mediante la creación de instrumentos internacionales que designa la comunidad internacional. Esos instrumentos son creados mediante tratados o bien comúnmente aceptos por la costumbre internacional. Así, la evolución del derecho internacional público data desde tiempos muy antiguos, pero es a final de la Segunda Guerra Mundial cuando verdaderamente surge la preocupación de los estados para crear organismos que eviten las atrocidades que se cometieron. El derecho internacional tiene su importancia, ya que no solo intenta regular las relaciones entre los estados, sino también las situaciones que pudieran surgir cuando alguno de estos estados quebrante los ordenamientos jurídicos internacionales, teniendo como objetivo primordial la armonía entre los estados y la búsqueda de soluciones de controversias pacíficas, mismas que son proporcionadas por los mecanismos creados por la comunidad internacional. El objeto del derecho internacional público sería la creación de ordenamientos entre los estados a través de convenciones, tratados para asegurar la justicia, bienestar y respeto entre los estados y las obligaciones aceptadas de común acuerdo. En sentido, las fuentes del derecho internacional público se dan a través del consentimiento de los estados a aceptar dichos instrumentos y tomando en cuenta los principios generales de derecho y la costumbre internacional. Segunda parte, la soberanía y el derecho internacional público. El hombre, conforme fue evolucionando, tuvo la necesidad de restringir su libertad y crear una libertad colectiva. Una vez que dicho individuo cede su libertad, forma una libertad colectiva. Es como ese ser humano forma parte de una colectividad ya organizada y evolucionada, creando un ente superior a los demás denominados estados. Cabe señalar que ese estado que creó el ser humano es soberano, es decir, supremo, que es aquel que rige a todo el conglomerado social por medio de sus normas, que tiene intrínsecamente un carácter de legalidad y de legitimidad para establecer el bien público. El Estado se puede definir como la organización jurídica de una sociedad, conducida por un gobierno en un determinado territorio. El poder y la soberanía nacional reside originalmente en la población que se organiza en un Estado, creando ciertas autoridades con facultades determinadas específicamente, así como delimitando un mínimo de derechos y libertades para el gobernado. La soberanía del Estado en su interior radica en su territorio y su espacio aéreo, teniendo la potestad del mismo pueblo, pero bajo la custodia de los poderes que le han sido conferidos. Tercera parte, responsabilidad internacional de los estados. De acuerdo al derecho internacional, el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de las personas bajo su jurisdicción, así como de cumplir con las obligaciones que se ha comprometido al firmar y ratificar los instrumentos internacionales.
En el momento que no lo hace, puede generar consecuencias por hacer, no hacer u omisión en su actuar. Los estados tienen obligaciones internacionales sobre los instrumentos y ordenamientos que se han suscrito, ya sea porque forman parte de un trabajo o porque esa norma tiene carácter consuetudinario, por lo que tiene aspectos ergaones. En ese sentido, asumen los estados la obligatoriedad de cumplimiento de esas obligaciones mediante buena fe, de lo que se estipula en el tratado. La responsabilidad de los estados surge cuando un estado o un sujeto de derecho internacional ha cometido un acto ilícito o violatorio a los instrumentos internacionales, por lo que existe un sujeto el cual es el perjudicado, o bien puede ser un acto que violente a la comunidad internacional en general. Así el Estado puede incurrir en la llamada responsabilidad internacional, como forma de atribuirle el acto ilícito, y éste repara el daño cometido. La responsabilidad de los Estados en materia internacional es generada por un acto violatorio o ilícito de un Estado contra otro, o bien de un sujeto del derecho internacional contra otro sujeto, ya sea de carácter activo o pasivo. Así se incurre en responsabilidad internacional cuando ese acto es no hacer una omisión hacia una obligación internacional. Estos actos pueden ser realizados por diversas partes u órganos de los estados e incluso por las propias organizaciones internacionales. Cuarta parte. Los sujetos de derecho internacional público. En el derecho internacional se pueden entender que hay entidades como las personas en el derecho en general son susceptibles a tener derecho y obligaciones dentro de los instrumentos internacionales existentes. Se puede entender que el Estado es el sujeto principal del derecho internacional. También se puede decir que existen otras entidades que son susceptibles de ser actores de este derecho. En este sentido, se puede decir que los Estados son sujetos activos, ya que operan de manera directa en las actividades de la comunidad internacional. Es decir, interactúan tanto en la suscripción de los instrumentos internacionales como en la aplicación de las mismas, a través de los derechos y obligaciones adquiridos. Los individuos y personas morales pueden ser considerados sujetos de derecho internacional público, por lo que deben respetar los ordenamientos internacionales, pero de manera pasiva. Es decir, ellos no pueden llegar a celebrar tratados o convenciones dentro del carácter que tiene, pero puede ser recurrido con responsabilidad individual internacional. Además, hay cosas especiales como en el caso del Vaticano, donde se puede tomar en cuenta como sujeto del derecho internacional, ya que mantiene relaciones diplomáticas con otros estados y es miembro de algunas organizaciones internacionales. Se puede decir que también existen otras entidades que son susceptibles de generar derechos y obligaciones internacionales debido a la actividad que realizan o que se han visto en la necesidad de realizar, tales como son los casos de las minorías nacionales, los refugiados y la Cruz Roja Internacional, como se ven inmersos en conflictos o situaciones que atañen al derecho internacional.